En cuanto se refiere al área de matemática, vamos a identificar el área y perímetro del cuadrado. Para ello debemos tener en cuenta la fórmula adecuada para poder seguir el procedimiento. Dentro de la característica principal de un cuadrado, pues este tiene todos sus lados iguales y también sus ángulos. La fórmula para hallar el área del cuadrado es L al cuadrado, quiere decir el valor del lado al cuadrado. Como vemos a través de este ejemplo, cuyo lado mide 14 centímetros, elevado al cuadrado obtenemos como 192 centímetros cuadrados. No debemos olvidar que al hallar área, siempre la medida final debe ir elevada al cuadrado. Por otro lado, para poder hallar también en este caso el área del cuadrado, debemos tener en cuenta la medida del lado que nos solicita. En cuanto se refiere al perímetro, es la suma de todos los lados de esta figura geométrica, es decir, todo su contorno. Y como ya hemos hablado, pues el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Y como vemos en la imagen, si un lado mide 4 centímetros, quiere decir que los demás también tienen la misma medida. Y el perímetro viene a ser la suma de cada uno de los lados. Este tema está bastante sencillo, solamente debemos de tener en cuenta que el cuadrado tiene tanto su área y su perímetro, tienen una fórmula muy sencilla que debemos de tener en cuenta. En este caso podemos ver otro ejemplo a través del cual hallamos el perímetro de este cuadrado, cuyo lado mide 3 centímetros. Sumamos cada uno de ellos y obtenemos 12 centímetros como resultado. En este caso no va elevado al cuadrado, solo se aplica cuando hallamos el área de una figura. En este caso podemos tener en cuenta en los siguientes problemas un punto específico. En el primero nos dice calcula lo que miden los lados y el perímetro de un cuadrado. Quiere decir que no tenemos el valor del lado ni mucho menos del perímetro, pero sí nos dan el dato que es el área, que es igual a 64 centímetros cuadrados. Entonces tenemos que ir deduciendo para poder hallar el valor del lado y a la vez poder hallar el perímetro. Entonces reemplazamos la misma fórmula, área del cuadrado es igual al lado al cuadrado, y como vemos el valor del área ya lo tenemos. Entonces reemplazamos en su lugar y vamos a optar a realizar la correspondiente operación, que en este caso, como está elevado a la potencia, pues pasa al siguiente miembro a raíz. Y entonces obtendremos la raíz de 64, pues es 8, que viene a ser el valor del lado. Una vez que ya tenemos el lado, podemos hallar el perímetro multiplicándolo por 4, ya que cada uno de los lados de este perímetro tiene 8 centímetros. En el siguiente caso dice, halla el área de un cuadrado cuyo perímetro es 80. Ahora nos piden hallar el área, pero no nos dan el lado, cuánto vale. Entonces vamos a desglosar de la misma manera, reemplazando la fórmula del perímetro, que es igual a 4 por lado igual a 80, porque ese es el valor del perímetro que ya nos dan, pero lo dividimos entre 4, ya que son 4 lados los que corresponden a un cuadrado, obteniendo que el lado mide 20 metros. Con ese dato ya podemos reemplazar la fórmula de área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Entonces al reemplazar obtenemos como 400 metros cuadrados.